Buenos días, colegas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias gratuitas del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayo. Soy la doctora María Teresa Binatea Cuenca de Figueroa, soy radióloga y pertenezco al equipo de CDI. Hoy vamos a revisar una serie de casos que nos van a ayudar a entender cómo debe ser la evaluación imagenológica del paciente con paladar fisurado. Las fisuras, en primer lugar, son el defecto congénito más común. Se producen por el fracaso en el proceso de fusión de diferentes tejidos orofaciales. Y dentro de las fisuras encontramos al labio leporino y al paladar hendido. El labio leporino y el paladar hendido pueden presentarse juntos o también por separado. También pueden ser de presentación unilateral o bilateral y también asociarse a síndromes. En el paladar hendido, el defecto se ubica con mayor frecuencia entre el incisivo lateral y el canino del mismo lado. Podemos tener también la agenesia de algunas piezas, en la mayoría de veces la agenesia del incisivo lateral, pero eso lo vamos a ir viendo aquí en los casos. Tenemos este primer caso. Esta es la apariencia radiográfica patognomónica de una fisura. Miren el maxilar superior del lado izquierdo. Hay una banda radiolúcida, un defecto en el maxilar superior izquierdo. Si hablamos de extensión, en sentido cefalocaudal se extiende desde el piso de la fosa nasal hasta la cima del reborde alveolar interproximal a las piezas 2.1 y 6.3, el canino deciduo. El lateral izquierdo está aquí, está incluido y mesioangulado. ¿Qué está pasando en el lado contrario, donde no hay fisura? Nos está faltando una pieza. Si se dan cuenta, no se visualiza el incisivo lateral. Hay agenesia de la pieza 1-2. En este otro paciente, también reconocemos el defecto en el hueso, en el maxilar superior del lado izquierdo. Desde el piso de la fosa nasal izquierda hasta la cima del reborde alveolar, interproximal a las piezas 2.1 y a la pieza 6.2. Este es un paciente más joven, tiene aún la mayoría de su dentición decidua. Y si contamos las piezas del maxilar superior, ¿qué vamos a encontrar? Segunda molar, primera, premolares. Miren este 1.5, está en posición horizontal. Canino, incisivos 6.2, 6.3 y el canino. Nos está faltando el incisivo lateral izquierdo. Hay agenesia del lateral. En este caso, el lateral del mismo lado de la fisura. Podemos tener casos de agenesia, pero a veces por lo contrario también dientes supernumerarios. En este paciente, el defecto lo tenemos del lado derecho. Miren cómo se está desviando la pared externa de la fosa nasal derecha. Si lo comparamos con el lado contrario, aquí va recta y se continúa con el piso, pero aquí se desvía. Vamos a contar las piezas. Segunda molar, primera, premolares, canino. Este es el incisivo lateral, que además tiene una anomalía dentaria de forma. Miren aquí un tamaño disminuido y esta invaginación del esmalte en la corona. Es un dens invaginatus. Anomalía dentaria de forma. Este es el central, que está giroversado y está distoangulado, pero este de aquí es uno extra. Tenemos una pieza supernumeraria en relación a la zona de la fisura. En este paciente es más evidente. Miren cómo hay una discontinuidad en el piso de la fosa nasal izquierda. Ya es un paciente adulto, así que las piezas ausentes no podemos estar seguros si se tratan de agenesias o si quizás son piezas que se perdieron durante el tiempo. Pero, ¿qué vemos aquí? En la zona de premolares hay un aumento de radiopacidad en la zona.
Pareciera que el premolar presentará una corona de mayor tamaño. ¿Qué está pasando aquí? Para la evaluación del paciente con paladar fisurado, es importante también ayudarnos con la clínica. Esta es la foto intraoral de este paciente. Miren aquí los rezagos del defecto en el paladar. ¿En qué nos está ayudando esta foto? Nos va a explicar qué es lo que estamos viendo en la zona de premolares. ¿Por qué hay una radiopacidad aumentada? Porque hay un apiñamiento de las piezas. Aquí en este nivel está el canino en una posición vestibularizada y el primer premolar derecho está hacia palatino. Por ello en la panorámica se veían así, superpuestos. ¿Qué sucede con el perfil en estos pacientes? Hay una falta de desarrollo en el tercio medio de la cara. Hay una hipoplasia del maxilar superior. Esto va a llevar a que la mandíbula se vea más pronunciada, pudiendo ser un falso prognatismo. Este es el mismo paciente de la panorámica anterior, así que tenemos sus fotos intraorales. Entonces aquí en la vista frontal tenemos una mordida invertida, tanto en la zona anterior como en la posterior. Miren la posición de los premolares. El engranaje que tienen con las inferiores está invertido. Y en la foto lateral aparenta tener prognatismo. Entonces el estudio radiográfico se acompaña también con la fotografía clínica y podemos tener un análisis más detallado de estos pacientes. Todas estas son imágenes del centro. Nuestro equipo es experto no solo en la toma de radiografías, sino también en la fotografía clínica. Y como detalle extra en este paciente, miren que tiene un pontículus posticus. Esta variante anatómica que hemos visto en conferencias anteriores, la mineralización del ligamento atlanto-occipital. En algunos pacientes, el tratamiento ortodóntico debe acompañarse más adelante con una cirugía ortognática, todo dependiendo del grado de hipoplasia que pueda tener el maxilar superior. En este paciente tiene la fisura en el maxilar superior derecho. Notamos ahí la falta de continuidad de la fosa nasal derecha, toda esta banda radiolúcida. Ya tiene tratamiento ortodóntico aparentemente avanzado, hay una alineación de las piezas, pero vamos a ver su perfil para saber si habría necesidad o no de una cirugía adicional. Mediante tomografía Combing vamos a analizar el perfil del paciente con el filtro de tejidos blandos. Miren la posición del labio superior, hay una protrusión del labio inferior. Vamos a sumergirnos en los planos hasta llegar a la zona incisiva. Miren la posición del incisivo superior. Hay un overjet negativo. Y si nos vamos hacia una vista frontal, ahí estamos en zona de molares y vemos todavía la presencia del defecto hasta esta zona posterior. También hay una desviación del tabique nasal. Nos adelantamos a la fisura en la zona anterior. Vemos la falta de continuidad del hueso. Y en esta vista frontal, ahí es evidente también la desviación de la nariz. Una fosita pareciera ser más grande que la otra. En el paciente anterior usamos las herramientas de la tomografía Combing para estudiar tejidos blandos y perfil, pero para este paciente sí vamos a usarla para ver tejidos duros. Este es un paciente joven, tiene la fisura del lado derecho. Si hacemos el conteo de piezas, están completas, no hay agenesia. Miren, molares, premolares, canino, los 4 incisivos, canino, premolares y molares. Así que vamos a pasar de frente a su tomografía. En esta vista axial podemos ver que el defecto está comprometiendo toda la extensión del piso de la fosa nasal derecha. Hay una falta de desarrollo de la sutura intermaxilar e interpalatina, acompañada con la desviación
del tabique nasal, aquí en esta vista coronal. Aquí con otro paciente adulto, hemos visto que las fisuras se pueden asociar a agenesias, a supernumerarios, anomalías dentarias y como este caso también a anomalías de erupción. Para la edad de este paciente ya debería tener sus caninos erupcionados. Pero ¿qué sucede con el canino superior derecho? Está incluido. Si nos vamos hacia el lado del defecto, en el maxilar izquierdo, está ausente también el incisivo lateral. Así que vamos a ahondar más en este caso. En su radiografía lateral vemos la falta de desarrollo del tercio medio facial. Hay un overjet y un overbite negativos, una mordida invertida anterior. Y vamos a ver qué pasa en la tomografía. Desde una vista axial, en una vista cefálica, una vista más superior, la fisura, al igual que en el caso anterior, es completa, desde la zona anterior hasta el extremo palatino. En una vista media, encontramos al canino que está incluido, mesioangulado, con su corona en relación con la tabla ósea vestibular. Está cerca a la zona de la fisura. Si vemos aquí en la imagen 3D y en la vista caudal se ve el apiñamiento de las piezas. Los premolares están giroversados y la 2.5 está palatinizada. Esto que se señala aquí son restos radiculares. La pieza 1.5 ha erupcionado, pero hay restos de la 5.5 que han quedado ahí en el hueso. Hasta ahora solo hemos revisado casos de fisuras unilaterales, pero también hay casos que se presentan en ambos lados, fisuras bilaterales, como esta. Del lado derecho vemos la banda radiolúcida intraproximal a las piezas 5.3 y la 1.1. La 1.1 está giroversada. No vemos claramente la presencia lateral de la 1.2, pero miren el canino. Hay una imagen radiopaca superpuesta, podría ser el lateral. Vamos al lado izquierdo, ahí el defecto está intraproximal a la pieza 6.1 y a la 2.4. La 6.1 está en persistencia porque para su edad ya debería haber sido exfoliada. Aquí tampoco vemos ni al central ni al lateral. Otra pieza que también está ausente es la 1.5. La 5.5 está en boca con una lesión cariosa importante, pero la 1.5 no está. Esa es la vista clínica del paciente, las dos fisuras. En este caso no vemos que haya apiñamiento. Y lo que también nos llama la atención es que en este paciente no se ve una desviación del septum nasal. Aquí en la panorámica se le ve recto. Haciendo un barrido en las vistas axiales, hay una discontinuidad completa en toda la extensión. En la vista media encontramos al incisivo lateral. Está orientado hacia la tabla ósea palatina, por eso en la panorámica el canino se veía así con un doble contorno. Lo que también podemos comprobar desde esta vista es el tabique nasal. Tanto en la vista cefálica como aquí en el 3D, el tabique, a diferencia de los casos anteriores, no ha sufrido desviación. Vamos a seguir con otro caso también de fisura bilateral. Este ya es un paciente mayor. Vemos el defecto aquí entre la 1.4 y el central, y entre ese mismo central y lo que sería el lateral con microdoncia. Vamos a analizar su perfil.
Este paciente también tiene fisura bilateral, pero a diferencia del caso anterior, sí notamos una desviación del tabique nasal. Nos vamos a ir ahora al perfil. Hay una marcada hipoplasia del tercio medio de la cara. El labio inferior está muy protruido. Ahora vamos a hacer un barrido desde una vista axial. Desde esta vista también tenemos la silueta del tejido blando, la desviación de la nariz. Vamos a ir descendiendo hasta encontrar el defecto. Aquí lo encontramos bordeando el extremo anterior y lo que pareciera ser una isla de hueso al centro. Descendemos más y el defecto termina de atravesar todo el proceso maxilar. Encontramos ahí los caninos incluidos, bordeando esa pequeña isla de hueso. De forma bilateral, la fisura va desde vestibular a palatino. Y en esa zona central aparece la raíz del incisivo central. A medida que vamos bajando, vamos viendo el apiñamiento en la arcada, no solo en la arcada superior, sino también apiñamiento en la zona anterior mandibular. Vamos ahora a estudiarlo desde una vista coronal. Vamos a retroceder hasta encontrar al central y la fisura izquierda. Aparece ahí el canino que está incluido en una posición casi horizontal, la desviación del tabique. No solo eso, también la asimetría ahí en el piso de las fosas nasales, el lado derecho con una altura superior. Tenemos aquí en esa diapositiva, en la parte superior, una reformación panorámica de la tomografía. Como es un volumen de campo amplio, no la vamos a ver tan nítida, pero nos va a servir para guiarnos mientras hacemos un barrido de lo que sucede pieza por pieza. Observen lo que pasa. Si se fijan arriba, la línea roja va a ir avanzando con nosotros para indicarnos a qué nivel nos encontramos. Ahí en la zona de molares. Luego, en la zona de premolares, esta es la 1,5. En la reformación panorámica no vemos la 1,4, pero está aquí. Está orientada hacia palatino. Y en la parte superior empieza a aparecer el tercio apical del canino, que está incluido en esa porción superior. Ahí el tercio cervical del canino. Y llegamos a la zona de la fisura. Por eso da la impresión de que la corona del canino está flotando, pero en la reformación panorámica nos guiamos. Llegamos luego a la zona del incisivo central. Vemos que tiene una pequeña porción ósea que alberga su tercio apical. Eso es lo que veíamos como una isla de hueso, pero aquí podemos entender que esa pequeña porción está sirviendo de anclaje para el incisivo. Se continúa con el tabique nasal. Por eso está al centro, por eso parecía una isla. Llegamos a la segunda fisura, la comunicación completa con la fosa nasal. Y tenemos ahí al canino y al lateral. El canino, que está orientado hacia vestibular, y el lateral, que está hacia palatino. Aquí ya empieza a aparecer la corona del premolar. Y terminamos la arcada con las molares. Esa exploración siguiendo la arcada pieza por pieza nos ayuda mucho a entender mejor la relación de las estructuras dentro de esta entidad. Así que vamos a hacer lo mismo con este caso. Entonces hemos visto hasta ahora supernumerarios, agenesia, anomalías, todas relacionadas con la presencia de fisuras. Pero ahora tenemos otro caso,
un paciente con fisura que además presenta una pieza sumergida. Las piezas sumergidas son una anomalía de erupción. La hemos tratado ya antes en conferencias anteriores por si desean refrescar su memoria. Entonces, este paciente tiene una fisura, aparentemente unilateral. Aparentemente, ya van a ver por qué. La vemos aquí en el maxilar superior izquierdo, entre el lateral y el premolar. ¿Qué piezas nos están faltando? Vamos a contar. Tercera, segunda, primera molar. Y aquí tenemos a la 5,5, tenemos una pieza sumergida. La 1,5 no se encuentra, por lo que podemos suponer que la pieza sumergida estaba asociada a la genesia de su sucedánea. La 1,4, el canino. Nos falta el lateral derecho. Aquí tenemos centrales, este lateral pequeñito. Y aquí otra anomalía de erupción. Tenemos una transposición dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Hay un intercambio de posición entre el canino y la primera premolar. Esta es la primera premolar y aquí está el canino. En estas vistas axiales, encefálico, donde ya están las porciones radiculares de las molares, encontramos la corona de la 5,5, de la pieza sumergida. En esta vista nos damos cuenta, en la vista media también nos damos cuenta que la fisura es bilateral. Miren, aquí por distal del canino hay una delgada discontinuidad. Es una fisura también, pero no se ha marcado tanto como la otra. Y en la vista caudal, algo que nos llama la atención es aquí el incisivo central, pero la forma de su raíz se ve un poco fuera de lo común. Pareciera tener dos conductos. Así que para entender mejor esto, repetiremos lo del caso anterior. Nos vamos a guiar de la reformación panorámica en la parte superior para saber en qué zona estamos y vamos a explorar pieza por pieza. Vamos navegando por la zona de molares y llegamos a la pieza 5,5, la pieza sumergida. Miren su relación con el piso del seno maxilar derecho. Además de esas imágenes isodensas en su corona que nos indican que está sufriendo una reabsorción interna, lo que llamamos ameloclasia. Avanzamos, tenemos ahí los deciduos del canino del lateral. En la pieza 1,1 nos vamos a detener un momento porque encontramos ahí una alteración en su contorno vestibular, pero sigue rodeada de esmalte, así que sería solo una malformación. Y en la pieza 2,1, ¿qué sospechábamos ahí? Con esta vista, comprobamos que la pieza tiene una bifurcación radicular, incisivo central, con dos raíces. Llegamos a la zona de la fisura, la pérdida de continuidad de la fosa nasal izquierda, y luego llegamos a la zona de la transposición. Primero encontramos al premolar y luego al canino. Para terminar tenemos este último caso donde vamos a encontrar la fisura ahora relacionada con la presencia de un tumor odontogénico, el más común de todos, relacionado a la presencia de un odontoma. Este paciente también tiene una fisura bilateral. La encontramos aquí entre el incisivo lateral y central y del lado izquierdo entre el incisivo central y el canino deciduo. El incisivo lateral derecho está presente pero giroversado. Sin embargo, no vemos la presencia del incisivo lateral izquierdo. ¿Y dónde está el odontoma? Si se fijan bien, en el maxilar izquierdo, aquí en zona de premolares, hay una imagen radiopaca heterogénea. Igual la vamos a revisar con tomografía para que la vean mejor. En estas vistas axiales, encefálico, tenemos la fisura bilateral. En la vista media, ahí ya lo pueden ver, está orientado hacia la tabla vestibular. Esta imagen hiperdensa
heterogénea que está causando la expansión y adelgazamiento de la tabla ósea vestibular a ese nivel. Vamos a hacer un barrido en la vista coronal. Desde la zona anterior, los centrales que vamos a encontrar tienen ahí imágenes hiperdensas en el interior de su cámara, son pulpolitos. Luego retrocedemos hasta llegar a la fisura del lado derecho, el defecto óseo. Más posterior encontramos ya al odontoma. Miren esas densidades en su interior. El canino está orientado hacia la tabla palatina. No encontramos un piso para las fosas nasales. Hay desviación del tabique nasal. La primera premolar izquierda está en relación con la tabla palatina. La derecha también, ambas están orientadas hacia palatino. Por el apiñamiento de la zona, el segundo premolar también está orientado hacia palatino. En este nivel posterior continúa el defecto con la falta del piso para la fosa nasal derecha y este pequeñito antrolito en el piso del seno maxilar izquierdo. Si retrocedemos más, ya estando en la zona de molares, notamos que el defecto es completo, llega hasta la zona posterior. Vamos a ver una reformación tridimensional. Desde coronal notamos el apiñamiento, pero si nos vamos a una vista axial es más evidente, ¿no? La mal posición de las piezas. Vemos las dos fisuras y cómo el odontoma está causando estas posiciones para los premolares. Ahí vemos cómo sobresale del hueso el odontoma. Está expandiendo y adelgazando la tabla. Ahí de lado el odontoma de gran tamaño que está ocasionando la impactación del canino. Bueno, colegas, llegando al fin de la conferencia, la conclusión a la que podemos llegar luego de haber visto todos estos casos es que el estudiar a un paciente con paladar fisurado es ver mucho más allá de la fisura. Cada paciente es un mundo y es muy probable que asociado a estas fisuras encontremos junto a ellas la presencia de muchas otras entidades que también deben ser identificadas e incluidas en el plan de tratamiento complejo que siguen estos pacientes. Es mucho más que la falta de fusión de los procesos óseos. Es la posibilidad de encontrarnos con casos de agenesia del incisivo lateral, que es la más común, apiñamiento dental, piezas incluidas, supernumerarios, transposiciones dentarias, piezas sumergidas, pulpolitos, odontomas, anomalías dentarias de forma, etc. Les agradezco mucho su atención, espero que la conferencia haya sido de su agrado y si tuvieran alguna duda los invito a escribirme a mbinatea@cdi.com.pe que con gusto los ayudaré. Gracias y buenos días.